Bueno, y aquí estamos en esta partida de nuestro ciclo de conversación con músicos notables. En este programita que estamos trabajando desde el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Rengo, y para nuestra primera sesión tenemos un grande, un notable de la música, señor Manuel García. Bienvenido a Rengo, Manuel. Muchas gracias por esta invitación. Un placer tenerte acá, un placer Muchas estar gracias. compartiendo un tecito contigo, Igualmente, conversando de esto de las guitarras, ¿no? igualmente. Ah, antes de partir Sí, estábamos precisamente conversando de guitarra. ¿Cuál es tu guitarra favorita, Manuel? mi guitarra favorita, eh, lo estoy pensando porque en este minuto estoy tocando una guitarra de lutería mexicana que me está haciendo muy noble, pero hay una guitarra Manuel Mardones que tengo también de nylon muy linda, que la toco desenchufando, la llevo a los conciertos, la uso para grabar, que Manuel Mardones es un luthier de Rancagua, Sí, emblemático conocemos a chileno Manuel. y sí, reconocido en el mundo por su trabajo fino en las guitarras. Estoy tocando siempre enchufado en vivo, lo que me gusta mucho de nylon, una que es de la José Ramírez, que son guitarras clásicas tradicionales de las primeras guitarras españolas de la lutería del mundo de la guitarra docta. Eh, y por supuesto una Martin también que la quiero muchísimo, que es cuerda metálica, la clásica Martin que se toca para el folk y que yo he ido incorporando a la tradición más chilena de tocar o más propia, más mía. Y me gustan esas guitarras por sus tímbricas y nombro todas esas porque depende de lo que estoy haciendo, me gusta más una o la otra. Y te mencionaba esta guitarra mexicana que también tengo porque es la que ando trayendo como para todos lados en este último tiempo, para estudiar, para trabajar. Me otorga un sonido muy latinoamericano, muy de la tierra. Es una guitarra especial muy livianita y que tiene una sonoridad que a mí en este minuto me roba el corazón. Y dentro de la nylon o el metal, la que te toca el corazón. Yo soy bastante nylon. Yo creo que tendría que decir que ha sido una especie de desafío tocar las cuerdas de acero en estos últimos 10 años. Las he trabajado mucho. Guitarras también de doble cuerda, la típica que suma 12 cuerdas, pero que son 6 notas, ¿no? Exacto. El encordado. Eh, y la he estado investigando, he estado trabajando con esas guitarras. El coqueteo de pronto también con una que otra guitarra eléctrica. Han pasado varias por mis manos, de distinta tímbrica, pero creo que a la hora de pensar profundamente con la guitarra o de conectar yo con algo más que a mí me identifica más espiritualmente, sin duda la guitarra de cuerdas de nylon. Porque mecánica popular, el paso a pánico y ya metiéndome incluso con el libro de témpera, la presencia de la guitarra acústica fue fundamental, pero después en ese té como que te metí ya derechamente con una guitarra eléctrica bien rockera. Sí, sí, porque yo creo que uno cuando de alguna forma va logrando o va creyendo lograr que los lenguajes entre sí dialogan, cuando uno dice lenguaje estamos hablando por ejemplo de tradiciones chilenas de música eh, que siendo urbana tiene raíces en el campo, como pudiera ser la tonada, el mismo folclore urbano derechamente. Pensemos en los jaivas, por ejemplo, que están haciendo unas músicas que tienen raíces andinas y rurales, pero de pronto súper enchufadas y aparece una obra como las alturas de Machu Picchu. Seguramente ellos en algún minuto pensaron que esas dos cosas conversaban bien y la plasmaron, y el Gato Alquinta tocando una guitarra muy a su modo, muy latinoamericana y muy a su manera, entre comillas, sencilla, digo entre comillas porque hay recursos que no son complejos en la mano, pero sí de inventar y de crear como arquitectura de la guitarra muy hermoso y muy especial en lo que Gato Alquinta hacía. Y en el caso de las bandas que yo he trabajado, digamos los músicos y todo, cuando yo he sentido que hay una madurez del lenguaje, cuando ya un equipo está conversando de lo mismo, hay una sensación de que se puede sumar o hacer conversar estas dos historias que son las tradiciones que tienen que ver más con otras músicas de lugares muy remotos, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, si pensamos en el rock and roll y en toda la historia afroamericana que finalmente fue fundacional para esas músicas, el blues, qué sé yo, los cantos gospel, que otras tradiciones pudieran ser,
el negro spiritual, todas esas cosas que se van incorporando y que después son como el rock and roll. Entonces, cuando uno dice, bueno, como chileno, parte de una banda que tiene un sonido poco sofisticado en el sentido que son bandas garage, que suenan como el año 70 u 80 como mucho, porque tú dices tengo una sala de ensayo, tengo mis amplificadores, pero no tengo una parafernalia ingenieril como pudiera tener Radiohead, o como pudiera tener Muse, o como pudiera tener YouTube, o como pudiera tener Pink Floyd en este minuto. Entonces uno dice, ¿qué rock estoy haciendo? ¿Qué música estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo un rock garage urbano, chileno, nacional, donde sí o sí se justifica que uno incorpore un poco de esa tradición bluesera en el rock cuando uno tiene algo que decir en ese lenguaje. Cuando tú quieres proyectar una canción a un público que tiene una letra, que tiene una intención y que tiene una gana, heredada también por supuesto mucho de otras formas de hacer rock, como el rock latinoamericano, pensando sobre todo en Argentina, ¿no? La referencia. Claro, exacto. En lo que de alguna forma un espacio también, tiempo musical en el que nos reconocemos y que no podemos darle la espalda. O sea, bailamos con Cerati, escuchamos a Charlie, lo consideramos siempre el hombre vanguardista de la época urbana, nos reflejamos en las canciones profundas y logradísimas de Spinetta, vibramos precisamente cuando esa misma casta se reconoció en el folclore, y para ello hicieron puentes personajes como Víctor Heredia o León Gieco, que es un hombre folk de raíz también de rock and roll. A mí me vuelve loco Fito como toma el tango y como toma el folclore tucumano y lo convierte en un rock nuevo y genera esa expresión. Muy buen ejemplo también, por supuesto, lo de Fito Páez. Bueno, entonces también pues, tenemos también una referencia de cuando queremos cantar rock and roll en castellano. Sabemos que hay algunos senderos que ya alumbraron el camino y en el fondo es dialogar con ellos. Y ahí viene esa especie de coqueteo con la guitarra eléctrica, con las baterías, el bajo con lo enchufado, con la electrónica incluso. Pero siempre estando consciente de que todo aquello debe pasar por esa especie como de mirada responsable, autocrítica, y también arriesgada de lo que significa en el fondo hacer rock en castellano y rock chileno en una época tal y cual. O sea, hay que estar consciente de lo que se está entregando, no tener una pretensión más allá de lo que realmente se está haciendo, sin que lo que se está haciendo por supuesto sea mediocre o de medio pelo. No digo eso, o conformista, simplemente que lo que se va a mover en un área, en una dimensión, es una música que tiene que estar muy consciente de su sonoridad, de su tiempo, de sus influencias y de lo que quiere proyectar. Tiene que tener un olorcillo 6 octavos, ¿no? Siempre, exactamente, con olorcillo 6 octavos, con aroma 6 octavos. Oye Manuel, y tú hablabas del proceso creativo cuando estabas en banda y cuando jugabas un poco con la sonoridad y este conjunto que se produce con la banda. Hoy día, ¿cómo estás afrontando el proceso creativo? ¿Lo estás haciendo de manera individual? ¿Lo llevas después a la banda? ¿Lo trabajas directamente con banda, con la sonoridad, en el estudio? Estoy usando todas las técnicas posibles por la posibilidad que tengo de movilizarme constantemente en distintos espacios con distintos artistas, y lo mío ha sido en este minuto poner al servicio de otros compositores y otros creadores en lo que yo sé hacer, que según parece y según me doy cuenta cada vez más, escribir letras y crear melodías y tocar mi guitarra. O sea, rara vez me involucro mucho en el mundo de los arreglos, como no sea desde el punto de vista de la producción artística. Okay. Yo digo, me imagino que este disco debiera ser folclore, me imagino que este disco estaría bueno que fuera más que tuviera un aire más urbano rockero, me imagino que este disco estaría bonito que recuperara ciertas raíces españolas dentro del ámbito de lo que significa Latinoamérica, o me parece que este disco sería bueno componerlo con canciones escritas a medias con otro autor, compositor. Entonces estoy usando varias técnicas. Por un lado está mi propia banda, que está montando temas nuevos que maqueteamos durante todo el año pasado y que le estoy encargando los arreglos y la posibilidad de enfoque y visión musical a Diego Álvarez, que ha sido siempre guitarrista y director musical ahora en nuestra banda. Y ya una vez dejando los encargos listos, diciéndole, miren, yo creo que 4 de estas canciones son a guitarra, 5 me las imagino más enchufadas, esta va por tal carril, más o menos llegando a esos esbozos y teniendo en cuenta las maquetas, adelante, por ejemplo. Con Pedro Hernández otra situación, porque es de crear canciones juntos, hacerlas, terminarlas y luego dejar a él la producción que tiene que ver con arreglar las canciones, darle un sonido
y luego por supuesto escucharlas juntos, revisar artísticamente todo el proyecto, lo que queremos entregar, el proceso de elegir canciones, también de componer, se lo hemos hecho muy mano a mano. Estoy trabajando con otro productor muy interesante, fundamental en este minuto en la historia de la música europea en España, que es Javier Limón. Él trabajó con Concha Huica, con Paco de Lucía, con Calamaro. Javier Limón de la Casa Limón en Nueva York. De la Casa Limón, claro, exactamente, la misma Casa Limón. Mira. Estamos comenzando un proyecto, hemos grabado ya algunas canciones y esa es otra cosa, estamos buscando otro lenguaje ahí, de esa guitarra que se casa entre España y Latinoamérica y que tiene recién también libros con investigaciones muy interesantes, un libro por ahí, ojalá llegue pronto a Chile, de Carlos Galilea, Guitarras Transatlánticas, que habla del viaje de la guitarra desde España hasta nuestro continente latinoamericano y cómo desde lo clásico, el flamenco, lo popular y el folclore se ha ido enriqueciendo la guitarra como instrumento y su historia, sus anécdotas, todo. Entonces, en ese viaje también, por ejemplo, hay otra forma de hacer y de crear y de pensar, porque ya va desde la guitarra de nylon y en torno a toda esta historia que todavía se puede descifrar, que es muy grande, que es el viaje que la guitarra hace de Europa a Latinoamérica y cómo se devuelve allá también enriquecida por otros factores. Y así, cada proyecto va como tomando cuerpo con distintos autores, compositores. A Manu Jalil, que arregla para Mon Laferte, le dejé unas 5 o 6 canciones que en un minuto le pedí que él las arreglara con un airecito muy mexicano. Ojalá eso con orquestación, en plan con ya... orquestación mexicana, ya con claro, trompetitas. Exacto, pero siempre tratando de decir, vamos a relevar también dentro de esto el sentir chileno, la visión chilena que tenemos de una melodía, de una letra, de pensar una canción. Y en eso es bien lindo porque lo que más aflora de nosotros como chilenos, aunque no queramos, aunque sea la persona más sofisticada que habita la capital más grande del planeta, ese chileno siempre va a tener una percepción cordillerana e indigenista de la realidad. Una cuestión profunda conectada a la tierra, que es lo que más recorta y que es lo que más llama la atención en otras culturas, y es eso finalmente lo que uno tiene que poner como un elemento en juego y como un elemento creativo y un elemento que conversa también con otras culturas. Es curioso porque en el fondo la traducción de toda esa conceptualización respecto a las canciones, respecto a los arreglos, la figura del productor musical es clave. O sea, claro. Es finalmente el tipo que logra pescar la idea creativa que se está planteando y plasmarla en un disco. Es muy importante. Como recomendación para autores, para grupos que están surgiendo, la búsqueda de este productor a tu gusto es efectivamente relevante, es tan importante como se ve desde la consagración que tú tienes como artista en todo el proceso creativo que haces con tu música. Yo creo que sí, yo pienso que una mirada externa a lo que una banda puede generar en el caso de alguien que realmente tiene el talento para hacerlo y es a un personaje a quien la banda por su trabajo, por su historia, por su currículum, por su obra le cree, termina siendo una pieza fundamental. Es el caso sencillo de mirar los Beatles, con este quinto Beatles, ¿no? George Martin, toda la vida, o ver los Café Tacuba como le agradecían a Santolaya, le llamaban el gurú, cuando hicieron el disco Re, que fue algo que los disparó al mundo. U otro tipo de experimentos, cuando por ejemplo Paul McCartney con toda su experiencia llama al joven productor de Radiohead y le pide hacer un disco, hicieron Chaos and Creation. Maravilloso Jenny Wren. Es una obra de arte y por eso que ese productor musical en el fondo hace o pone en consonancia lo que tú quieres lograr o lo discute o lo enriquece o se produce por lo peor que puede pasar es que se produce ese ejercicio dialéctico de la diferencia y que la diferencia finalmente en un justo medio aparezca un resultado estético interesante, imprevisto y que nos lleva a un plano nuevo. Entonces la experiencia por lo general dice que está bueno trabajar con un productor musical, no es siempre vitalmente ni ultra necesario, pero a mí por lo menos me gusta hacer eso para poder tener una retroalimentación que no sea la propia, ¿no? Que no sea tu novio o tu mamá la que dice que lo que estás haciendo es fantástico. Foolish and Friends. Claro, tiene que haber algo más, o sea, exactamente ese momento crítico más difícil que te dice no me gusta esta canción, yo creo que aquí hay que hacer algo y que a la banda es como que le estuvieran cambiando a alguien, no sé, las cejas o el peinado, algo tan particular, sobre todo cuando las bandas son jóvenes, sus materiales
tienden a tener la sensación de absolutos. O sea, que a alguien le toque, yo me acuerdo cuando era un mecánico popular que decía, no, pero no puede partir esto con el estribillo, se nos hacía un drama horrible. O sea, que tiene dos estrofas bonitas, pero el estribillo la revienta, y si partimos con el estribillo la gente va a escuchar. No había manera de que nosotros accediéramos a eso, siendo que ahora me parece lo más sencillo y lógico del mundo. Hacer el experimento primero y escuchar y luego llegar a un consenso. Pero ni siquiera nos atrevíamos a hacer el experimento, era como no de antemano. Hasta que aprendí yo que era mejor tener un Pepe Grillo ahí que te fuera ayudando. Hay un tema que hay una suerte de prejuicio ahí también que tiene que ver con no claudicar frente a las apuestas creativas que se han planteado, y que en el fondo la producción o la idea de producción orientada un poco a lo que vamos a conversar más rato de emprendimientos creativos no vulnere el proceso de creación tan emocional que uno tiene sobre una canción o sobre el arte en general. Es que por eso que es tan complejo, porque también el mismo artista se vulnera cuando se está escuchando solo él. Yo creo que a ti te debe pasar, y a mí también me pasa, y el público en general, que uno dice, no, pero este artista, ¿qué música sacó ahora? Si el disco que tenía que sacar era de tales características. O ¿por qué sigue haciendo discos enchufados a tal persona si estábamos esperando su disco de guitarra? Y estaba, bueno, ya, perfecto, experimentó, pero llevan 10 años y ahora viene ¿Dónde está el unplug? ¿Dónde está el unplug? Cosas como esas. Entonces de pronto ahí dice uno, bueno, parece que este artista se escucha el mismo y sigue un poco repitiéndose, y parece que no tiene un otro en quien confiar, como para generar algo que incluso lo devuelva al mismo así. Hay una cuestión que tiene que haber a veces también con un productor que puede ser artístico, musical o ejecutivo, y es que en esa situación de experimentación uno tiende a crecer y a mejorar. Yo he tenido mucha exigencia ahora por parte de Pedro Aznar para cantar y para lograr cosas que cuando él me las plantea teóricamente, anímicamente, incluso en una letra, en un final de una canción y algo, al experimentar el hacer con la mirada del otro, sucede eso que se está diciendo. O sea, no es, quiero decir que no es algo tan abstracto, que alguien te diga, mira, esta frase en esta canción le puedes dar un poco más intención porque esta palabra es muy importante y parece que termina un poco pálida. Entonces, trata de cantarla como pensando que esa palabra cierra una frase muy importante y tomas conciencia de lo que estás cantando, en vez de estar solo pendiente de repetir palabras en la melodía. Tomas conciencia, se aparece una emoción de por medio y luego se concreta entonces en una situación técnica que tiene que ver cómo fue dicha una palabra al final de una frase en un tema. Y uno mismo tal vez, si no tiene ese feedback, esa retroalimentación, uno mismo pudiera pensar que lo está haciendo estupendo, y bueno, se pasa por algún detalle, y los detalles son de lo que está hecho el arte. Y finalmente es un resuene que finalmente queda dando vuelta ahí. Cuéntame una cosa, Manuel, un poco para ir abrochando. Tú te hemos visto también no solamente haciendo música, te hemos visto haciendo procesos creativos que tienen que ver con el teatro. Particularmente recuerdo la sonorización en vivo de Santiago Hueras, que fue una obra tremenda, de una presentación en Peumo. Y estéticamente, musicalmente, artísticamente, es una propuesta distinta, estar no en el punto principal de la escena, sino que estar como un costado, ¿no? Musicalizando el trabajo de otros, por una parte, y por otra parte el trabajo creativo que hay detrás. Cómo combinamos esta estructura de creación musical con un proceso de creación dramática, escénica. Sí. Debe ser una experiencia. O sea, a mí me gusta muchísimo poder ser el aguatero del asunto. O sea, poder también estar en un espacio creativo donde uno tiene un papel más modesto o un papel funcional a un equipo de trabajo. Hay una cuestión muy linda que tiene que ver que la creación, especialmente para películas o teatro, cuando está bien dialogada, cuando el artista músico es tomado en cuenta desde un comienzo, entonces es bien especial porque la música comienza a formarse y a nacer desde la energía de cosas tan especiales o distintas a otras maneras de componer, como un ensayo, por ejemplo. Un ensayo donde los artistas están en una dinámica corporal tal, donde uno empieza a sentir la ritmicidad de algo, ¿no? Y que luego es la exigencia del director hacia sus propios artistas, actores, le dice, no, esta parte la vamos a hacer más sufrida, entonces uno dice música sufrida y va notando uno. Después no, va a venir una noche, entonces se empieza a crear una obra como un solo relato que también está muy comunicada con lo que va pasando en la obra, y lo que se va creando tiene un sentido también de otorgarle una semántica
y una relación como emocional al texto y a la forma de actuar de los personajes, y cuando también crece aquello a las personas, o sea, también tú, esas personas que están actuando y tienen un carácter y una forma, si te hacen reír y en escenas más cómicas, bueno, la música es de una manera, si ves que los actores llegaron a un pic muy dramático, entonces en el fondo llenas primero el cuadro de aquellos colores emocionales, también rítmicos, porque esta escena es lenta, porque esta escena es rápida, porque esta escena termina en poco tiempo, pero necesitamos cantar 4 versos de una pieza, por ejemplo, tonada. Entonces no hay tiempo para cantar una tonada completa. Bueno, sintetizamos en 4 versos o en 4 formas, tratando de sintetizar musicalmente un pedacito chileno, y ahí tienes que pensar bien qué acordes usas, qué tipo de sonido, si es una guitarra, un piano o simplemente una percusión. Y todo eso es delicioso porque son sorpresas, digamos, ya no eres solo tú el que va creando, sino que la situación, los mismos actores y el director que va pidiendo cosas y que se van revisando cosas y editando y cortando y pegando, y finalmente o sea, pasa a ser en ese caso la música una especie como de pieza en un collage. Claro. Ya no es la protagonista fundamental, central de lo que hay que escuchar, sino que está al servicio, muchas veces, como te digo, de una escena, y para mí eso resulta súper especial. Me gusta porque es una forma de crear también en equipo, y bueno, uno se siente acompañado, es como ir a jugar una tarde con tus amigos y pasarlo increíble. Y después salir a girar jugando a la pichanga. Así. Oye, es maravilloso el trabajo colaborativo. Te queremos dar las gracias, Manuel. Estamos ya con los timings absolutamente tomados. Te queremos dar muchas gracias por esta conversación, por este diálogo, ha estado bastante interesante. Sí, muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa, que veo que se está echando a andar ahora como un ciclo de entrevistas, y felicitaciones, que sea todo muy lindo. Es lo que queremos lograr. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti por tu buena entrevista. Gracias. Schönes Mädchen, komm doch mal rüber. Schönes Mädchen.